de manera semipresencial. La universidad había habilitado, un protocolo para entrar, pero todavía no se ha llevado de manera específica, es decir, a cabo para poder entrar, para nosotros poder agregarnos a lo que sería, ¿verdad? Ir allá, ir de manera semipresencial, que de igual manera sería una sola vez a la semana, el ratito que nos corresponde. Mientras tanto, lo estaríamos haciendo como estamos ahora, de manera virtual. Y no tanto eso, también es muy posible de que nos quedemos hasta en esta modalidad, debido a una pequeña situación de salud que tengo. Entonces, tratemos siempre de aprovechar, ¿verdad? El momento, los encuentros que son muy buenos. Los encuentros serán grabados. Yo luego que terminemos lo estaré descargando la mayor brevedad posible, porque esos encuentros hay que descargarlo, luego hay que subirlo, por ejemplo, a un canal de YouTube para que ustedes cualquier día de la semana o en cualquier momento que ustedes quieran revisarlo puedan verlo, y eso se toma un tiempecito. Aparte de que, ¿verdad? Nosotros como seres humanos realizamos muchísimas actividades. Entonces, yo inmediatamente habilito el video, siempre le pongo un mensaje por el grupo, pero lo hago lo más rápido posible, como decimos nosotros los facilitadores. Cualquier duda, usted pregunta por el grupo, así si esa duda la tiene otro compañero, ¿verdad? Se aclara, contestaremos la mayor brevedad posible. Respetamos también los espacios, los tiempos, recordando de que como somos seres humanos, también tenemos familia, descansamos, espacio, ¿verdad? De ocio, porque también nosotros nos sentamos para tomarnos una cerveza, para ir a la playa, ¿verdad? Que se entienda todo eso. A veces me gusta aclararlo porque me ha tocado, chicos, que un sábado a las 9 de la noche me están escribiendo y me están llamando, y hay que respetar, ¿verdad que sí? Un domingo, que uno está descansando un poco, tal vez sentado ahí bajo una palma, te están llamando, entonces yo digo, pero wow, pero yo sé que con ustedes no va a pasar, son cosas que uno ¿verdad? Lo toma y lo dice para que en cierto momento también entiendan a uno. Yo diré, como les digo a todos mis demás grupos, tanto de aquí de UAPA como de OIM y de Infotec. Estoy en horario laboral, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados en la mañana. Ya después de ahí estamos, ¿verdad?, en descanso. Entonces, otro de los puntos importantes, deme en un momento, déjenme cerrar esta puerta. Disculpen, que a veces se le olvida que estoy en clase. Entonces, les decía, dentro de la asignatura nosotros nos vamos a reunir bisemanal, serán los encuentros. Los encuentros bisemanal hacen referencia a que nos vamos a encontrar un sábado sí, un sábado no, ¿verdad? Dentro del tiempo que vamos a trabajar, siempre estaremos trabajando 2 unidades. Lo bueno de esta asignatura es que se va complementando. Son temas que hacen seguimiento uno con otro, que siempre lo podemos dejar amarrado. Hoy nosotros, que sería nuestra semana número 2, ya que la semana pasada no pudimos iniciar porque todavía los cursos no estaban montado. Por ejemplo, en el caso mío, yo todavía no tenía el curso montado en su totalidad y por eso no pudimos comenzar. La semana pasada tendría que ser la asignación 1 y esta la asignación 2, pero de igual manera la vamos a trabajar.
Por eso le dejé habilitado las asignaciones, como eran asignaciones básicas que ustedes podían investigar, la podían ir trabajando. Recuerden que tenemos puntuaciones para su calificación final, donde tenemos 10 puntos de asistencia. Tal vez ustedes entenderán que esos 10 puntos es por un pase de lista. La universidad, al momento de estar virtual, no solamente revisa un pase de lista, porque en los mismos requisitos, la universidad explica de que no te obliga, ¿verdad?, de una manera extrema que tú tengas que participar de un encuentro, pero es importante. Entonces, para poder evaluar las asistencias, también esa puntuación se complementa de los foros académicos. Así es que según van trabajando sus unidades, vayan trabajando su foro académico y sus ejercicios de autoevaluación. El foro académico, ¿verdad?, es parte de la misma asistencia, al igual que las tareas. Si usted deja de realizar una tarea en la semana, eso indica de que usted en esa semana no estuvo presente. Todo eso se toma de manera porcentual, y más por la nueva plataforma que se está trabajando de Wagner. Wagner es una plataforma muy inteligente que si ella observa de que usted tiene 3 actividades, por ejemplo, una tarea, un foro, un ejercicio de autoevaluación, que usted no ha realizado, automáticamente esta plataforma lo declina como un retiro por incumplimiento, porque ella entiende que si usted en la asignatura, en la plataforma, usted no cumplió por lo menos con un 60% de las actividades, automáticamente estás declinado. Eso ya ni nosotros los facilitadores lo tenemos que hacer. Porque antes, ¿verdad? Ay, profe, deme la oportunidad. Ella toda la semana, eso es un sistema, una plataforma que ella toda la semana va evaluando al participante. A veces habían participantes que se atrasaban hasta con 2 tareas por alguna situación, que se enfermaba, que, ¿verdad?, se le presentaba algo. Ya Wagner te manda un aviso de que si ese estudiante, ese participante no se pone al día, automáticamente está declinado. Así es que le hago esta información para que ustedes estén al tanto. No sé si lo sabían, si era de su conocimiento, pero para que sepan cómo deben de ir trabajando la plataforma. Otro punto importante, ¿verdad? Dentro de los 20 puntos de las tareas están las asignaciones básicas normales, más los ejercicios de autoevaluación. Esto también está evaluado en base a porcentaje. Ejercicio de autoevaluación y la tarea forman parte de los 20 puntos. Al final tenemos los 15 puntos del trabajo final. Tenemos 50 puntos que para su prueba final y 5 puntos que es de autoevaluación, que lo tenemos los facilitadores dependiendo de cómo usted haya tenido un rendimiento en la asignatura completa. ¿Tenemos pregunta en base a estos puntos? No, profe, yo entré ahora mismo. Buenos días para todos. Buen día. Yo quisiera saber si usted ya pasó lista. No Ah, lo bueno, he hecho todavía. gracias. Era Pero siempre, pero vuelvo y le digo, es de suma importancia por la nueva plataforma. Es una plataforma que ella va como midiendo, como evaluando al participante, no solamente de las mismas informaciones que nosotros le damos como facilitadores. La plataforma en sí, por vía de ella va viendo cómo tú vas trabajando dentro de ella y si tú vas cubriendo, ¿verdad?, esos saberes que tú necesitas para tú liberar la asignatura. Entonces, ya teniendo las informaciones, ¿verdad?, importantes, las primeras informaciones que necesitamos, vamos de una vez a pasar a lo que sería nuestro tema unidad 1, unidad 2. Otro punto importante
antes que se me pase, y es que dentro de los encuentros también vamos a trabajar con otros tipos de plataformas. Serán plataformas que yo, por ejemplo, por el WhatsApp, le mandaré el link, y estas plataformas son didácticas porque nos va a permitir hacer ciertos ejercicios de evaluaciones como si estuviésemos en el aula. Por ejemplo, la semana próxima, cuando tenemos un encuentro nuevamente, imaginemos que tienen un tema a leer, a investigar, entonces yo le coloco este link, usted entraría en esta plataforma, tendrían actividades parecidas como si tuviésemos dentro de un curso virtual, ¿verdad? Es como un modulador. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre las retenciones. Leen el tema, tienen ciertas preguntas, entonces en ese simulador, en ese módulo, ¿verdad? Ustedes van a entrar dentro del mismo encuentro, van a entrar dentro de ese simulador y van a poder realizar esas actividades que van a tener un tiempo o van a llenar las preguntas y según van llenando me la van enviando y yo también dentro del simulador la puedo ir revisando, puedo ir viendo quiénes han realizado la actividad. Es una manera de hacerlo más dinámico, ¿verdad? Y que esto no va como a teletransportar, como si estuviésemos en un aula. ¿Por qué le digo esto? Porque es más cómodo usted trabajarlo de una PC o de una tablet, ¿verdad? Que del mismo celular. Yo sé que hay muchos que se conectan a través del celular, pero por facilidad, porque por experiencia no he trabajado esos simuladores por celulares, pero los que lo han hecho no han podido hacerlo porque es muy incómodo. Usted a la vez tener esa conexión, ¿verdad que sí? Es bastante incómodo, entonces le digo para que lo tengan pendiente. Los que, ¿verdad? Los que puedan con lo que sería su computador o su tablet. Entonces, ahora sí, entramos a materia. Miren, aquí tenemos el tema, Sistema Tributario Dominicano. Entonces, nosotros vamos a ver las disposiciones generales, todo lo concerniente a los temas principales. Dentro de lo que es la parte de la administración de los impuestos, nosotros tenemos aquí en el país dos recaudadoras principales. Dentro de esas dos recaudadoras principales, nosotros tenemos la Dirección General de Impuestos Internos, lo que conocemos como DGI, y tenemos también la Dirección General de Aduanas, que es la DGA. Las recaudadoras son esas instituciones que se encargan de buscar la mayor cantidad de ingreso posible para el Estado, ¿verdad? Son esas donde se lleva a cabo esa recolección de ingresos y de impuestos. También dentro de las imposiciones, dentro de los términos principales del Código Tributario, antes que nada se me pasó a ser un punto importante ahí, de que nosotros estaríamos trabajando dentro de esta asignatura con el Código Tributario, que es la ley 1192, ¿verdad? Esa ley que rige, que complementa, que dirige todo lo que es tributación en nuestro país. Una ley bastante vieja, ¿verdad? Una ley que casi va a cumplir 30 años. Y esta ley en sí, como ella misma, no ha tenido modificaciones. Lo que ha tenido son normas, reglamentos o algún otro tipo de ley como reformas fiscales que han modificado en cierto punto alguna carga económica. Por ejemplo, ahora se habla mucho de una posible reforma fiscal.
Entonces, esa reforma fiscal no modificaría mi código tributario, al menos que se vaya a modificar en sí el código, sino que esa reforma fiscal estaría habilitada durante un transcurso de un tiempo hasta que se hagan las recaudaciones que el Estado, que el gobierno central desee, y ya luego esa ley fue como un soporte o como un apoyo al código tributario. Entonces, el código se ha apoyado en base a normas, regulaciones, reglamento, reforma fiscal, pero la ley como tal no ha tenido, no ha sufrido modificación. Entonces, esta ley, ¿verdad? Tiene principios. Recuerden que los principios son como los puntos importantes del por qué. Aquí tenemos el principio de imposición. El principio de imposición me establece como está esa partecita entre comillas, que no hay obligación tributaria sin ley que le establezca. Si nosotros fuéramos un país que no tuviéramos un código tributario, nadie nos puede hacer presión fiscal para nosotros poder pagar impuestos. Y por tal razón es una imposición, es una ley impuesta para todo, donde esta ley viene apoyada desde lo que es la Carta Magna, desde la Constitución, ¿verdad? Es impositiva, es impuesta para todos. Y obviamente, todo ser humano, todo ciudadano dominicano, estaría pagando los impuestos según su capacidad, ¿verdad?, de ingreso. Obviamente, como sabemos en el día a día, mientras usted más gana, obviamente su capacidad contributiva va a ser más alta porque sus consumos serán más elevados. Mientras menos usted gana, la misma capacidad contributiva será menor. Entonces, esto es lo que establece el principio de la imposición. Si en cualquiera de estos puntos usted quiere agregar algo, comentar, opinar, puede hacerlo, puede deshabilitar su micrófono y hacerlo. Entonces, aquí tenemos también el principio de la territorialidad. Esta es de que obviamente aquí van a estar aplicadas los impuestos a las empresas que sean de fuente dominicana. Cuando hablamos de fuente dominicana, que estén registradas aquí. O empresas extranjeras también que estén registradas, que estén devengando inversiones aquí. Por ejemplo, Barrigol, Falcon Bridge, son empresas, ¿verdad?, que no son dominicanas, son extranjeras, pero radican en el país. Y por tal razón, deben de cumplir con el principio de territorialidad al pago de sus impuestos. El principio de la realidad económica, que son las formas jurídicas, la realidad económica obviamente va a sustentar, como yo le decía, todo el mundo va a tener una carga impositiva dependiendo de los ingresos que usted tenga. Las empresas tendrán una carga impositiva dependiendo sus ganancias financieras que tenga. Si una persona tiene un salario alto, sabe que va a tener una carga impositiva a retenciones de impuestos sobre la renta asalariado, porque obviamente todo va a depender a la realidad económica que usted tenga. Hasta en el mismo consumo en el supermercado. Sabemos que hay artículos que pagan un 18, un 16, o sin, para conocimiento de ustedes. Hay ciertos artículos grabados con un 18% de ITEV y otro un 16%. Mientras usted tenga un estatus, hasta en la misma condición social, usted va a tener ciertos consumos que tal vez otras personas con un estatus menor no lo tienen y por tanto, aquí también abarca lo que es la realidad económica en el pago de los impuestos. ¿Se va entendiendo todo? Se me estarán escuchando porque no contestaron ni sí ni no. Sí, profe. Ahora sí. Ok. Muy bien.
Entonces, las formas de extinguir la obligación tributaria. Vamos a verla ahora. El pago, avalado en el artículo 16 del Código Tributario, de que todo sujeto, ¿verdad?, debe de tener el cumplimiento del pago sobre los tributos. Obviamente, estos pagos se deben de realizar a fechas determinadas. El pago de los impuestos siempre se realizan al día 20 al mes siguiente. Por ejemplo, nosotros estamos en octubre. Todo lo generado aquí en octubre, las empresas tienen hasta el 20 de noviembre para hacer el pago de sus impuestos. ¿Qué sucede? Como dice aquí, ¿qué pasa cuando usted deja de incumplir con el pago? Bueno, tenemos el artículo 252 del Código Tributario, donde inmediatamente te va a cargar con lo que sería, en este caso, una mora. Recuerden que las moras son castigo por el incumplimiento que tú tuviste al pago. Y ese castigo es porque yo, con ese dinero, cuando lo recibí, yo fuera a la DGI, cuando yo recibiría mi pago, inmediatamente yo tengo ese dinero y puedo invertirlo. O puedo, ¿verdad?, utilizarlo para algo. Como no pagaste a tiempo, entonces se te castiga con esa mora, donde la mora se distribuye de cierta manera. Si es por un mes, es un 10% al valor. Ahora, si tú te has pasado con varios meses, por ejemplo, 3 meses, el primer mes se te carga un 10% y luego los otros meses siguientes un 4% de manera progresiva. Es decir, el primer mes un 10%, el segundo mes un 4% y el tercero un 4%. Pero siempre esa mora va a ser va a ser de una manera capitalizable, es decir, monto más la mora. Al mes siguiente, ya ese monto con la mora sumado al nuevo monto que ahora también tienes. Es decir, que es un recargo bastante alto. Pero aparte de esto, también se te aplica un interés indemnizatorio. Un interés indemnizatorio es de un 1.73. Se entiende que es un 30% por encima del valor de la tasa del mercado, mucho más alta. Es decir, un banco te puede dar una tasa para un préstamo de un 12 anual. Cuando usted lo divide es un 1 mensual, pero en este caso es 1.73 por mes. Cuando usted multiplica eso por 12, eso le da casi al doble, casi un interés de un 40 y algo por ciento. Por tal razón, es sumamente alta. Esos recargos y esa mora que usted va a pagar por el incumplimiento de no pagar a tiempo van a ser totalmente altos, van a ser totalmente excesivos. ¿Se va entendiendo esos puntos? Sí. Sí. Bien. Luego tenemos las compensaciones que están dentro del artículo 18 y 19 del Código Tributario, ¿verdad? Es en este momento cuando la parte sujeta, es decir, cuando el sujeto activo, que en este caso sería la DGI, y el pasivo son recíprocos y se compensan entre ellos. Por ejemplo, yo tengo un caso con la DGI o tengo balance a favor, ya en el mes siguiente yo tuve que pagar. ¿Qué va a hacer la DGI? La DGI me va a decir, bueno, yo voy a compensar el monto que tú tenías como balance a favor con este que tú tienes a pagar. Si hay una diferencia, tú me la pagarías, o si quedó todavía balance a favor, lo sigues teniendo para meses siguientes. Entonces, estas son las compensaciones entre el activo, que en este caso, como les dije, sería la misma DGI, y el pasivo, que sería, ¿verdad?, el contribuyente. Pregunta con esta parte.
Parece que todo claro. Confusión, ¿verdad? Aquí tenemos luego la parte de la confusión, basada en el artículo 20. Aquí, obviamente, el contribuyente hace cuenta en cuanto a los tributos que tiene que pagar de que hubo una situación de confusión con la DGI, ya sea que, por ejemplo, fechas de pago o que a lo mejor dentro de esas presentaciones de impuesto tú tenías que presentar una rectificativa, que son cuando se hacen ciertos cambios y confundiste la fecha, siempre tú puedas avalar, ¿verdad? Aquí se dan los derechos o se da uno de esos principios de confusión, de que confundiste los términos de pago, las fechas, pero esto tendría que probarlo, porque de igual manera, como aunque tú avale la confusión que haya tenido como contribuyente, ya ese impuesto estaría cargado a través de moras e intereses. Y de una otra manera afectaría tu pago. Las prescripciones, basada dentro del artículo del 21 al 23, las prescripciones cuando tú envías información y esta prescriben a un tiempo, a cierto tiempo. La DGI tiene hasta 3 años para revisar las documentaciones. Por ejemplo, usted ahora manda algún tipo de documento a la DGI, más que la página se está utilizando de manera virtual, y ella te va a dar un mensaje de recibido, de que la información se recibió, pero ahí no te están dando un resultado o te está garantizando de que ya fue revisado, no. Lo que tú mandas hoy, la DGI tiene un tiempo, un periodo de 3 años para ellos revisarlo. Ese mensaje, como les decía, de recibido de manera satisfactoria, no me indica de que todo está bien. Ellos, por ejemplo, al 23 el día 20 de octubre del año 2024, que vence una información que usted mandó hoy, ellos te pueden decir, mira, esta información no coincide, y ellos están dentro de su periodo de tiempo. Creo que alguien levantó una Sí, manita. Yaniles Paulino, sí, contribuyo con lo que usted dice, porque Uh-huh. yo trabajo en un bufete de notarios y allá se mandan las declaraciones de sucesiones y Uh-huh. ellos mandan recibido, pero ellos la vienen trabajando dentro de 6 meses hasta un año han durado, Sí, porque así ellos es. hacen investigaciones y de todos los muebles e inmuebles que hay dentro y así mismo es con los impuestos. Así mismo. Ellos toman su tiempo. Ellos te reciben, sí, recibido, satisfactorio, muy bien. Pero en ese mismo mensajito, muchas veces si tú le dices que guarde tu documento para cualquier tipo de solicitud, ¿verdad? Que te pida la DGI o que tú te tengas que presentar donde ellos. Entonces, ya nosotros sabemos y conocemos de que hay un periodo de tiempo para eso. Ellos tienen su tiempo para ello poder reclamar cualquier tipo de investigación o documentación que requieran o te puedan notificar. Miren, también tenemos facultades dentro de la DGI, dentro de la administración tributaria. Las facultades son como los departamentos, cuando hablamos de facultad, son como las divisiones de los departamentos que tiene una DGI. Son muchísimos, pero estos serían los principales, los 4 fundamentales o los 4 pilares. Y obviamente de estos se van a descargar los demás, donde tenemos facultad normativa, inspección y fiscalización, de determinación y sancionataria. Dentro de la facultad normativa, hablando en sí como un pilar o como un departamento, estos son de los que se encargan principalmente de hacer como normas, como deberes, los reglamentos. Estos son como fundamentales para esos conceptos. Todo lo que tiene que ver como la parte general de cómo se establece la DGI, las normas que se deben de implementar, cómo tú debes de presentar tus formularios,
cuáles formularios tú debes de presentar para cada caso. Se encarga esta facultad normativa. Es como una parte, como una área administrativa. Recuerden que las administraciones se encargan, por ejemplo, de organizar, coordinar, controlar. Y eso es lo que hace la facultad normativa. Controla, ordena, que, por ejemplo, tú primero tienes que pasar por un supervisor, después un fiscalizador, que si tú vas a presentar una actualización de un dato, que lleves el formulario correcto, que ese formulario se apoye de copias de cédula del representante o del contribuyente. Esto es organización. De eso es que se encarga. Ya luego la Facultad de Inspección y Fiscalización, este departamento, se está encargando, ¿verdad?, de inspeccionar, de verificar, que se encarga de esas disposiciones. Por ejemplo, es aquel que hace investigaciones. Muchas veces estos fiscalizadores se hacen pasar como un cliente. Tienen la sospecha de que hay una tienda, un establecimiento que está evadiendo impuestos y se hace pasar como un cliente, hace una compra para cuando le entreguen esa factura, ver si están reconociendo el ITEVIS o no. Y de aquí luego ellos hacen lo que es una fiscalización, donde hacen un cierre de comercio para ponerse a investigar. No sé si ustedes se han topado en algún momento de que se han encontrado negocios que a veces tienen un letrero color verde que dice que el negocio está cerrado porque está siendo fiscalizado por la DGI. Eso mayormente, esos tipos de negocios casi siempre se ven mucho en comercios de plazas, por ejemplo, que a veces evaden muchos impuestos, ¿verdad? Para que las ganancias sean mayores. Y a veces uno lo ve con una cintita verde que dice fiscalizado por la DGI. Ahora mismo, con el alcohol adulterado, fiscalizaron muchos comercios cuando te cierran. En este caso, tal vez no fue por una evasión de un impuesto, pero fue por una falsificación de un producto. Y esa falsificación de ese producto inmediatamente está penalizado por moras, ¿verdad? Está penalizado por algún pago, muchas veces por prisión, porque te someten a la justicia y tú estás cometiendo un crimen. También esta persona tiene todo el derecho de, cuando van a tu empresa, a pedirte los libros. Mira, yo quiero ver el libro de ingreso, yo quiero ver los cheques. Vamos a pasar inventario. Están en todos los derechos porque ellos son fiscalizadores, ellos pueden revisar todo, hasta pueden revisar los libros bancarios. Claro en esta parte. Sí. Tenemos aquí la facultad de determinación. Esta facultad es la que se encarga, por ejemplo, conjunto con la normativa, a establecer normas y reglamentos que puedan, ¿verdad?, hacer soporte al Código Tributario. Por ejemplo, esta facultad de determinación ahora mismo está trabajando muy en conjunto con la normativa con relación a la nueva reforma fiscal que se está trabajando. Cuando salen esas normas o esos reglamentos, esta es la que se encarga de velar, supuestamente, de proteger a los contribuyentes, de llegar a un acuerdo que sea equitativo, ¿verdad?, en cuanto a lo que se está solicitando. Y la facultad sancionatoria. Esta es, como lo dice el nombre, se va a imponer de colocar las sanciones, ¿verdad? Los procedimientos judiciales cuando se evaden o tú incumplen con los compromisos fiscales. Está además decir, porque es de conocimiento público, de que la evasión al cumplimiento fiscal está penalizado por ley y es castigado.
porque desde el inicio de esta clase nosotros vimos que tenemos, ¿cuál es el primer principio? El principio de la imposición. Es decir, desde que usted nace en cualquier país, que todo está totalmente desarrollado de manera formal, ya usted tiene ese principio de imposición al pago de impuestos. Usted no puede hacer ignorancia, porque usted ya tiene esa carga tributaria, ya usted posee esa carga. Entonces, también tenemos los deberes de la administración tributaria, ¿verdad? Los deberes que marcan lo que sería la parte de la DGI. Deber de reserva y deber de publicidad. El deber de reserva, obviamente, aquí viene y hace énfasis con los contribuyentes. Es ¿verdad? La responsabilidad que tiene la misma institución, la misma administración tributaria, de cuidar y de proteger lo que son las informaciones de los contribuyentes. Asimismo, también el contribuyente debe de velar y proteger por el pago, ¿verdad? Y hacer las declaraciones importantes para lo que es la DGI, la Administración Tributaria. De ambas partes hay responsabilidades, de ambas partes hay deberes y derechos, que obviamente están plasmados dentro del Código Tributario. Y el deber de publicidad, ¿verdad? De que asimismo, como tú tienes que tener confidencialidad, confianza, reserva con información. Asimismo, también en la parte de publicidad, la DGI tiene el deber de publicar y hacer de conocimiento todas las informaciones de igual valor a todos los contribuyentes. La DGI no puede decir, bueno, yo saco una norma y me conviene que lo sepan, por ejemplo, los grandes contribuyentes. No. Toda la información que usted tenga debe de ser de manera equitativa en igualdad para todos, tanto pequeños contribuyentes como grandes contribuyentes. Tú no puedes guardar información, este cliente no me interesa que la sepa, este sí, no, ¿verdad? Hay un deber de publicidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, profe. Vamos bien. Sí, profe. Mire, otros deberes que tenemos también, ¿cuáles son? Bueno, si usted obviamente está pensando que ahora se lleva mucho a cabo la parte del emprendurismo y usted quiere hacer, lo ideal es que, no es que usted quiera, no, lo ideal es hacer las cosas de manera correcta, porque usted va a querer un nombre para su empresa, lo ideal es que usted vaya a ONAIPI, ¿verdad? Y se registre, luego saque su RNC y obviamente dentro de eso deber está esa parte, el usted registrarse ante la DGI para tener un RNC, ya sea de persona física, que es cuando usted es el único dueño, que sería con su cédula, o cuando son más de 2 personas que lo hacen a través de un RNC jurídico porque es una sociedad. Asimismo, usted está en obligación de llevar una contabilidad, porque eso es lo que le va a ayudar a usted a organizarse, a conocer su negocio, cuáles son los ingresos que usted gasta, ¿verdad? Cuáles son los costos en su producción, su nómina, todo eso uno tiene que llevarlo de manera registrada, de manera formal. Entonces, ahí tenemos lo que son esos deberes, esos derechos. Otro punto también está de que usted debe de comunicar ciertos cambios. ¿Cuáles son esos cambios que usted debe de comunicar? Cuando usted se registra en la DGI, usted coloca mi domicilio, calle principal, número 3, sector, centro de la ciudad. ¿Qué sucede? Que esa es la información que maneja la DGI. Si usted al tiempo decide cambiarse a un año, no fue también que compramos ya una edificación para nosotros y usted se mudó
¿Qué pasa si la DGI le envía una notificación? De que la DGI va a enviar notificación ¿a dónde? A su dirección anterior. Luego esto puede traer ciertos inconvenientes, porque cuando usted va a enterarse, no, pero es que aquí dice la DGI, esta es la dirección que yo tengo. Tú no cumpliste con hacer información a que te vas a mudar. Por tal razón, por lo menos 10 días antes, usted actualiza. Me voy a mudar ahora a la calle Segunda, número 5. Porque estos cambios se comunican. Hay que informarlo siempre. Y ya en esta parte, usted no tendría cómo demostrar de que usted no lo sabía, porque eso está dentro de los deberes de los contribuyentes. Asimismo está presentar las declaraciones. Si usted tiene que presentar, por ejemplo, sus impuestos, usted sabe que tiene que mandar, por ejemplo, sus envíos de datos de gasto, de ingreso, todos los meses presentar sus impuestos, anual que se hacen declaraciones, presentar las declaraciones, eso es su deber. Recuerden que todos esos deberes usted lo toma inmediatamente, usted tiene en mente crear una empresa en su momento. Me voy a dedicar a hacer dulce, usted le está yendo bien. Ya usted tiene deberes que mostrarle a la DGI. También los libros, los documentos se deben de conservar por 10 años. Usted dirá, esto es una locura, profe, pero es así. Todas esas documentaciones se deben de conservar por un periodo de 10 años. Si usted la tiene digital, una nube donde todo se guarde. Si usted tiene documentos físicos, un archivo, todo ordenado, hasta 10 años. Los correos, los recibos de pago, los cheques, los recibos de depósito, de ingreso, todo. Y no puede negar tampoco alusión porque la misma DGI te lo informa, que tu documentación la debe de guardar hasta 10 años. O como una vez me dijo un estudiante, de que, profe, pero hay muchísimos recibos, de esos que son en papel como, de ese papel que es como encerado, que se va a las 2 semanas, a las 3 semanas se borra. Entonces, ¿qué usted hace? Usted lo guarda. Un día que la DGI se lo pida, se lo solicite, usted le lleva ese recibo. Mire, esta es la copia de recibo. A ellos que comience a investigar, pero usted cumplió porque usted lo tiene. Así de fácil. Porque usted tampoco tiene que ponerse, usted no se va a poner loco. Simple. Usted guarda todo su recibo. Se borró la información. Mira el recibo, lo que tú me estás pidiendo. Comienza a buscarlo. Porque tú estás cumpliendo, ¿sí o no? Así sea. O muchos hacen que le sacan copia a esos recibitos. Pero tenemos que tener algo pendiente, que muchas veces muchos de esos recibitos, según se vayan acumulando, pueden ser hasta un gasto para la empresa. Cada vez que usted imprime, saca copia, usted le está gastando material a la empresa. Hay muchas empresas que se buscan la vuelta, que en una sola hoja ponen muchísimos recibitos de eso, en otra nada más 2 o 3, le buscan la vuelta. Yo de mi parte, yo no me complico. Yo se lo llevo tal cual como me lo entrega la empresa, la DGI. Entonces, todo bien hasta aquí, vamos bien. Sí, pero Profe, yo tengo una pregunta. Vamos bien, claro. Sí, claro. Sí, dígame la pregunta. Ok, que ahorita usted decía que la DGI tiene 3 años para confirmar si está todo bien o para cualquier auditoría o lo que sea, cuando uno envía los datos y todo. Entonces, ahora usted dice que hay que durar 10 años. Entonces, ¿por qué hay que durar 10 años con los documentos si nada más hay 3 años que ellos duran para confirmar o hacer cualquier auditoría? Bien, mira qué sucede. Los 3 años es para ellos darte respuesta de lo que tú enviaste está bien. Esos son 3 años para ellos responderte. De que las informaciones que tú le enviaste, ellos validaron y son correctas.
pero tú tienes que guardar tu documentación hasta 10 años, porque muchas veces hay informaciones dentro de esos 3 años que tú necesitas probarla desde años anteriores. Y es para tú guardar, para tú sopesar la documentación tuya. Para eso son esos 10 años, para un soporte. Pero ellos como institución, para ellos responderte de que todo está bien, ellos tienen hasta 3 años. Pero eso no quita esos 3 años de que, mira, por ejemplo, ahora estamos en el 2021. Ellos te pueden solicitar algo, vamos a decir, del 2018. Pero esa información del 2018, yo te dicen, mira, tú me tienes que pagar tanto. Y tú le dices, no, porque yo vengo con un caso del 2015. Ellos te van a decir, demuéstramelo. Porque ellos están basándose en sus 3 años. Ahora tú tienes que demostrarle a ellos que desde el 2015 tú tenías ese caso, que ese balance estaba a tu favor. Si tú no tienes esa documentación, ¿cómo tú se lo vas a demostrar? Porque ellos están basados en sus 3 años. Ellos no le importa. Yo te voy a decir, no es que yo tengo 3 años para darte respuesta. Ahora tú me tienes que demostrar a mí de que tú venías arrastrando ese balance a favor desde todo ese tiempo. Ese es el caso. Por eso tú tienes que cuidarte, por lo menos con 10 años de guardar tu información. Pero para ellos darte respuesta, ellos tienen hasta 3 años para ellos. Ah, no, está bien. Gracias, profe, por la aclaración. Siempre. Alguien más creo que tiene una manita levantada por ahí. Sí, profe, pasó con la ley 46-20, que era de transparencia y revalorización patrimonial, eso para reducir los impuestos. Del IPE, exactamente. Nosotros depositamos ese formulario en el 2019 con unos impuestos. Ellos ahora nos solicitaron que nosotros no habíamos depositado el formulario ni nada. Y si nosotros no hubiese tenido ese voucher con ese formulario de que ellos lo recibieron, nosotros íbamos a pagar alrededor de 2 millones de impuestos. Porque Otra eso vez. es lo que ellos quieren, sí, eso es lo que ellos quieren, durar mucho para que a ti se te pierdan los documentos no sé, o tú no lo guardes. O se borren. Para volver a cobrarte el monto más alto. Sí, porque ahí tú ibas a pagar, obviamente, ¿con qué? Con recargos e intereses. Exactamente, pero con la ley esa que ya la quitaron, la ley de transparencia, se reducían las horas por tardía. Así mismo, ¿eh? Eso es lo que sucede con ellos. Porque miren qué pasa. Tú envías de manera virtual, ya hace varios años está la virtualidad, pero que aunque tú lo envíes de manera virtual, tú tienes que conservar tus documentos, porque se da el caso, se da ese caso. Miren, hace como un año, cuando comenzó a sonar la pandemia, porque fue a principios del año pasado, como entre finales de enero o febrero, un cliente mío lo notificaron, porque cuando se mandó una factura de gasto, la chica en vez de poner B01 puso B09 y como que había que llevar la factura, todas las facturas, hacer una rectificativa y llevar toda la factura de que fue un error, de que no era B09, sino solo era B01, pero todo igual. Y yo preparé mi documento, toda la factura, presentar y la rectificativa. Y yo, porque tú no le vas a llevar el original, tú le preparas un expediente con las copias de todas tus facturas. Y eso mismo yo hice, justamente la factura que había que modificar era de la que estaban media borrosa, de esa del papel encerado. Y cuando yo se la llevé, pero esto no se ve, digo yo, ¿y qué tú quieres, mamita? Porque esas son las facturas que ustedes le han permitido a los comercios. Entonces, tú te chequeas, tú te buscas ahí, porque lo que tú me pides, yo te entrego. Pero esto digo yo, pues mira el original aquí. Comienza a revisar. Y ustedes saben que yo hice, yo fui a buscar un café y me senté delante de ella porque yo no le hago el trabajo a la DGI. Y miren que yo tengo una maestría totalmente impositiva en impuestos, pero yo no le hago el trabajo a los fiscalizadores. Yo le llevo el expediente, la copia, se la pongo ahí y del otro lado yo tengo el mío original.
tú quieres confrontar copia con original, para eso yo pago mis impuestos y tú recibes tu salario. No es de una manera, vamos a decir, que usted diga, ay, profe, pero no, es que ese es su trabajo. Y ellos, ¿qué ellos son? Ellos son supervisores de la DGI, entonces ellos son los que deben de verificar que el trabajo esté bien realizado. Y ahí ella duró, ahí buque, y yo con toda mi paciencia y tranquilidad, ahí yo hice cosas que tenía que hacer. Cuando ella se cansó de buscar, sí, ya, pues, arreglamos todo y mi recibo y mi consentimiento de que todo estaba listo. Y las dos felices de la vida, pero ella tiene que hacer su trabajo. Profe, exactamente me pasó a mí así, que ellos me botaron un expediente en copias y yo le dije, bueno, yo tengo mi voucher de que ustedes lo recibieron. Recibió. Ustedes le sacan su copia y vuelven y lo agendan ahí donde está, porque yo no vuelvo a traer copia, porque un expediente con más de 300 hojas yo no lo vuelvo a hacer. Se lo dije así Claro. mismo. Eso es lo que sucede, porque usted no puede tampoco ponerle el trabajo muy fácil. Muy fácil. Ellos tienen que hacer su trabajo. Y ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que garantizar, obviamente, sus comprobantes que ellos le dan de entrega, de revisiones, porque ahí entonces si a mí me entregan mi comprobante de, por ejemplo, a ti, te entregaron tu comprobante de que se recibió un documento con tal cosa de recibo y de entrega firmado y sellado por ellos. ¿Quién es que está en falta? Es ello, aunque no vayamos a tribunal, por ejemplo, aquí vienen los recursos, no podemos ir a uno de esos recursos y tú le dices, pero mire, pero este es el recibo de acuse y ahí lo dice, documentaciones recibidas y todo, ahora que lo busquen ellos, quieren decir que ellos me recibieron, porque eso tú no te lo inventaste. Y yo le saco copia, profe, porque esos benditos recibos a la semana ya se borran todos. Yo le saco Sí. copia, sí, porque se borran. Miren, uno tiene que tener mucho cuidado, vuelvo y le digo. Yo soy muy partícipe de que todo se haga bien, de que usted cumpla como contribuyente, pero soy de las que dicen que aquí todos tenemos igualdad. Tú como DGI cumple conmigo, yo como contribuyente cumplo contigo y estoy al día, pago mis impuestos, obviamente lo que me corresponde, lo legal, lo que es, ¿verdad? Pero todo en base a lo establecido por la ley. No quiera como DGI venir a cargarme tal cosa, porque en eso yo me cuido lo más mínimo, con todo mi recibo y toda mi cosa. Y grapo y pego y pongo para eso, porque la DGI va a ser tu primer socio. Desde que tú tienes en mente, ay, yo voy a poner una panadería, el primer socio tuyo va a ser la DGI, porque es quien te va a otorgar a ti tu RNC y te va a decir de una vez, mira, tú tienes que venir y presentarme esto, esto y esto. Y después que tú me presentes todo eso, entonces me tienes que pagar de lo que tú ganes. Y por tal razón, ¿qué tenemos que hacer? Ser totalmente, tener todo claro, tener todo totalmente transparente. Claro en esos puntos. Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces continuamos aquí. Aquí están los recursos. Los recursos son como la parte legales. Esta es ya la parte, podemos decir, judicial que tiene la DGI, porque no todo se queda en un fiscalizador y preséntame los documentos. Hay casos que se van llevando a ciertos, podemos decir, estatus, esquema. Eso es como algo judicial. Vamos donde un juez, si no se resuelve, que apelamos, pero luego nos mandan a la cámara, a una cámara alta, que si ahí no se resuelve, nos mandan, ¿verdad? A la parte extrema, así mismo en la DGI. Tenemos muchísimos recursos legales, porque hay muchas empresas, hay muchas personas, muchos clientes que han presentado situaciones que han tenido que irse a la justicia con la DGI. Y para eso están estos recursos. Tenemos el de reconsideración, ¿verdad? Que es aquel donde hay un plazo menor para conocer ciertos casos, llegar a tener, se presentan los informes y es donde se llega a tener como, se trata de llegar a un acuerdo de manera pacífica, tranquila, tener, ¿verdad? Ese momento, presentar.
lo que el caso del contribuyente, el caso de la DGI, llegar a un acuerdo de manera pacífica, ¿verdad? Es como poder reconsiderar las ideas, llegar a una negociación. Luego tenemos el recurso contencioso tributario, ya un poquito más elevado. Aquí principalmente se llevan cuando son casos totalmente exclusivos de finanzas, ¿verdad? Donde tú estás haciendo mal uso de los fondos o no se está llevando a cabo los términos como deben de ser, y donde tú agotaste el recurso anterior. No llegaron a ningún acuerdo de una u otra manera, pero en este caso te mandan al tributario, porque es con la parte de las finanzas. Puede ser de que haya por una malversación de fondo en la parte financiera de una empresa o ocultar alguna información a la DGI sobre alguna cuenta, ¿verdad? Se lleva a esta parte. El recurso de casación. Aquí es ya un recurso donde han pasado más de 2 meses, no se ha resuelto nada en la parte del contencioso tributario y se lleva a este recurso de casación. Ya en este caso, tú debes de ser representado por una persona conocedora del derecho, porque aquí ya se va lo que son a la Suprema Corte de Justicia. Tú necesitas tener un representante, ¿verdad? Que pueda presentar tu caso, tus opiniones y las pruebas, los documentos que tú tienes. El recurso de retardación también son recursos que se van llevando a cabo, son procedimientos que se van completando. Aquí es cuando teníamos de casación. De casación tal vez no se pudo completar en el tiempo que tenía que ser, que son 2 meses que le dan. Entonces me pasan a uno de retardación porque tuvo un retardo en su proceso, donde me dan como si fuera una prórroga de 3 meses más. Me dan un término de 3 meses para yo poder cumplir con ese recurso de casación que yo tenía. Ya el recurso de revisión, como lo indica, es donde se llevan ya sentencias que se dictaron. Se dictó de que sí, de que tú tienes que pagar este impuesto a la DGI. El recurso de revisión es donde revisamos y apelamos otra vez los casos. Aquí yo, por ejemplo, muestro nueva prueba, apelo de que no, de que la decisión no es la correcta, vuelvo y llevo documento, ¿verdad? Donde yo omito de que no fue donde se declina nuevamente el caso para poder otra vez presentarlo. Y luego tenemos el recurso de amparo. Los recursos de amparo se basan en base a lo que es la Constitución, ¿verdad? Tenemos el recurso de amparo tributario, que es donde yo presento cualquier tipo de tramitación de que no estoy de acuerdo con lo exigido en la parte tributaria. Y también está el amparo constitucional, donde de una u otra manera yo exijo que se me respete y que no se me violente en consideración a mí como persona. Que a veces eso como que aquí es un poquito obsoleto, ¿verdad? Pero está ese amparo en base a la Constitución. Recuerden que la Constitución es la ley principal, la Carta Magna. Ninguna ley la violenta ni la puede pasar. Entonces yo me amparo en base a esta. Y también dentro de ese recurso está de retardación. De igual manera, cuando tú apelas, otra vez puedes solicitar 3 meses, ¿verdad? Con ese recurso de 3 meses para tú poder probar. O el mismo amparo tributario, en base a las leyes tributarias, para tú poder solicitarles a ello, de que hubo una negligencia, de que no hubo una diligencia en base al caso que se presentó. Asimismo, recuerden que teníamos un régimen al principio, donde hablábamos del régimen sancionatorio. Cuando hablamos de las sanciones, estas se distribuyen en 2, en faltas y delito. Hay una que es un poquito más o menos agravante que otra. Por ejemplo, las faltas tributarias, cuando tú presentas tarde los impuestos, que te cargan, te dicen, evadite el impuesto, pero te cargo con mora e interés, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Un incumplimiento básico.
no pagaste el día 20, pagaste el día 25, tiene tu recargo y tiene tu mora, ¿verdad que sí? Asimismo, el incumplimiento de tu informarle, un cambio de domicilio, de tu presentar a tiempo tus gastos, tus ingresos, la declaración jurada, todo eso son faltas, porque son menores, son menos agravantes. Entonces, dentro de esa falta te aplican las moras que hablamos al inicio de clase, en el primer mes un 10%, los meses siguientes un 4%, el interés de un 1.73. Todo esto va en base a las faltas, menos agravante, como dicen los abogados. Estas faltas muchas veces, aparte de que se te castiga con la mora y con los intereses, a veces se te pueden castigar con ciertas cantidades de salario mínimo. La DGI tiene como un salario mínimo promedio y faltaste por algo y te dice, bueno, tienes que pagar 3 salarios mínimos, 5, 10. Todavía eso está dentro de las faltas. Aquí tenemos luego entonces ya lo que son las sanciones, ¿verdad? Estas sanciones están sujetas a lo que es la parte de la ley, a sanciones más agravantes, más fuertes. Y entre estas sanciones, estos delitos, está la defraudación tributaria cuando se hacen grandes desfalcos. No sé si se acuerdan hace un tiempo un caso con esta empresa de transporte Metro, que tenía una defraudación tributaria sumamente grande. Eso se fue a la justicia, donde podían venir, ¿verdad?, sanciones con la ley, ¿verdad?, con el impedimento de salida. Muchas veces aquí también venía la parte de que te llevaban a la cárcel a cumplir cierto periodo de tiempo. La elaboración, una cosa es tú elaborar el producto clandestino que no cumpla con el registro sanitario, ¿verdad? De que lo que hacía muchísima gente en los patios, con cigarrillo, con alcohol, tú lo estás elaborando. Ahora que luego tú llevarlo al comercio también es otra falta. Son faltas. Esto es penalizado y castigado por la ley con prisión. Ahí mismo está también los cigarrillos. Ahora se lleva mucho a cabo la parte también de las telecomunicaciones, que hay muchas personas que están violando esa parte de la telecomunicación, ¿cómo es que hacen? Que venden como unos internet cuando tú no eres ningún proveedor normal. También eso es un delito tributario. Toda esta parte va dentro de lo que ya son sanciones mayores, ¿verdad? Y te cabe hasta años de cárcel, como dicen. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Bien, yo creo que con esa parte de los conceptos hemos estado bastante claro en el día de hoy. Ahí nosotros abarcamos, como les dije, el título 1 y el título 2, asignación 1, asignación 2 de nuestro programa. Dentro de la asignación 1, ustedes vieron que van a hacer un pequeño mapa sobre la parte de los impuestos internacionales, principalmente en nuestro país. Los impuestos vienen desde muchísimos años. No era llamado ITEVIS, sino IVA. Ahora veo que se está solicitando nuevamente que se llame IVA. También eso está dentro de la reforma fiscal. Y ese nombre del IVA, que es el impuesto al valor agregado, lo destituyó Joaquín Balaguer para el año 86, porque él entendía que el dominicano no le gusta que le impongan. Y llamarlo IVA era que te obligaban, ¿verdad? Recuerden que el doctor Balaguer es una persona muy inteligente.
hizo muchas cosas malas, pero era uno de los hombres más inteligentes que tenía el país. Y con el ministro, no ministro, sino con el secretario de Finanzas de la Contraloría de ese tiempo, llevaron a cabo y buscaron de que la mejor manera para que nosotros los dominicanos, en ese tiempo nuestros padres, ¿verdad? Nuestros abuelos, pudieran pagar un impuesto y que no se viera como que te lo impuse, te obligué. Era buscándole otro nombre. Y de ahí es que surge el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados, porque él hizo entender que quien pagaba ese impuesto era el producto, no tú como dominicano. Miren si él era inteligente, ¿eh? Él hacía ver, pero es el producto que está pagando el impuesto, ¿verdad que sí? Porque tú le estás diciendo que es el producto y el servicio que tú vas a utilizar, pero tú no te veías obligado, que eras tú como persona. Pero según ha transcurrido el tiempo, ¿verdad? Y todo ha avanzado, sabemos que quien paga el impuesto somos nosotros, porque nosotros somos que adquirimos el producto y el servicio, ¿sí o no? Claro. Pero de manera inteligente ese señor colocó ese nombre del ITEVIS para que ustedes vean cómo es que surge la palabra ITEVIS. Pero ahora, otra vez quieren volver al IVA, al impuesto del valor agregado, que es como lo llaman en los países totalmente desarrollados. Entonces, volviendo a la tarea, les decía que tienen esa parte. También van a hacer un ensayo tomando los impuestos principales que se pagan aquí. Y en la asignación número 2, un pequeño resumen del título 1, donde están las generalidades. El Código Tributario se divide en 5 títulos. Entonces, el título 1 van a hacer un pequeño resumen. En el transcurso, yo le estaré habilitando las otras asignaciones. Ya para el próximo sábado, recuerden que no vamos a tener encuentro por la razón de que los encuentros van a ser bisemanales. Al siguiente, trabajamos entonces nuevamente con las otras 2 asignaciones. Recuerden lo que le dije, que también vamos a trabajar en base de simuladores. Y no sé si tienen alguna pregunta, algo, dudas, algo que quieran decir antes de que vayamos finalizando la clase. Profe, Sí. hacer un ensayo tomando en cuenta. Los principales impuestos. Por ejemplo, de los principales impuestos, ¿cuál está? El ITEVIS E1, ¿verdad? Ahí ustedes tienen también el impuesto sobre la renta para asalariado, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto del IPI, ¿verdad? Esos son los principales impuestos, el impuesto selectivo al consumo. Esos son los principales impuestos que nosotros tenemos aquí en el país, que abarca nuestro código tributario. Recuerden que un ensayo es de manera como un resumen, ¿eh? Donde usted va a tocar esos principales impuestos. ¿Algo más? ¿Algo que necesiten saber? ¿Dudas? Bueno, parece que todo como que está claro. Todo quedó claro, profe. Profe, no está de más que usted Eso me doy mandara, cuentas. que si usted puede que mande esa preparación de la clase que te dio por el grupo, para que uno también le dé una revisadita, si se puede. Sí, muy bien.
Bien, entonces, bueno, si no hay preguntas, si todo está claro, de verdad de mi parte le agradezco bastante por usted estar aquí, sacar ese tiempecito. Y nos mantenemos en comunicación vía el grupo de WhatsApp, como les dije, a veces bueno, porque si alguien tiene una duda, y mismo se aclara para todos. Y, y nada, termino de desearle un feliz fin de semana a todos. Recuerden, siempre cumplir con sus asignaciones porque estamos trabajando bajo una plataforma muy inteligente. Esa plataforma, miren, no pierde tiempo. Hoy nos vamos a pasar lista porque se nos ha pedido que por lo menos en el primer día de clase, ¿verdad? No se tome lista así en consideración porque como es el día de reintegro, pero ya luego, si lo vamos a hacer. Y le informé de cómo van a ser los encuentros porque así usted se organiza. El otro sábado no tengo clase, si me quiero organizar algo con la familia, bien, pero ya el siguiente tengo clase, ya yo sé que me debo de programar para mi encuentro, esa hora o esa hora y media de encuentro. ¿Todo claro en esos puntos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, pues feliz fin de semana a todos, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Igual, profe, feliz fin de semana. Gracias, profe. Feliz fin de semana a todos. Gracias igual.